Muy buenas tardes, no sé si se me escucha de nuevo. Vamos a continuar con el evento y como no podía ser de otro modo, en este segundo encuentro internacional de la seguridad y la salud ocupacional, no podría faltar una mesa dedicada al transporte y la circulación y la seguridad vial, las inspecciones técnicas de vehículos, controles de circulación y el parque de maquinaria agrícola. ¿Por qué? Porque es importante este ámbito en la seguridad a nivel internacional. Tenemos que tener en cuenta que datos importantes, cada 20 segundos muere alguien en el mundo de la mano de un vehículo, bien sea industrial, bien sea un vehículo de transporte normal o bien sea un vehículo de trabajo agrícola o ganadero. Esto hace que entre 20 y 70 millones de personas a nivel internacional por ejercicio suman traumatismos y la muerte pues en torno a 1,6 millones de personas, según datos de la OMS. Y en su mayor medida entre 15 y 45 años. Por lo tanto, es un tema vital que hemos de analizar o que ha de ser analizado en este congreso. Para ello, sin más, le vamos a dar la palabra a la persona que modera esta mesa, que desde mi perspectiva es especialmente importante. Recordar que tenemos aproximadamente 140 personas escuchándonos, 140 personas viéndonos y de los 5 continentes, lo cual es especialmente importante. Y como decía, le voy a ceder la palabra al moderador de esta mesa, que es una mesa bastante rica en componentes, que es don Juan Diego Ramírez Llorente, que es jefe provincial de tráfico de Jaén, de la Dirección General de Tráfico. Por favor, cuando quieras. Gracias, Juan. Buenos días. Bueno, ante todo queremos agradecer, por supuesto, a la Organización de Agroseguridad 2020, pues el hecho de haber incluido efectivamente una mesa de transporte y circulación. La seguridad vial laboral para la Dirección General de Tráfico es fundamental. Les voy a dar un dato muy relevante, porque creo que todos los empleados, empleadores, técnicos de prevención de riesgos laborales que nos están escuchando, muchos lo saben, pero no está de más recordarlo. Los últimos datos demuestran que el 35%, casi el 36% de los accidentes laborales mortales son accidentes de tráfico. Es decir, estamos hablando que más de 1 de cada 3 accidentes laborales que producen resultado de muerte tienen como causa un desplazamiento in itinere o emisión. Y a medida que aumenta el porcentaje de gravedad de ese accidente laboral, la presencia del accidente de tráfico es mayor, ¿no? Por ejemplo, si son accidentes laborales con baja, estamos hablando de un 13% de presencia de accidentes in itinere, ¿no? Eso nos lleva a insistir desde hace muchos años, y ahí estamos en coordinación la Dirección General de Tráfico con los órganos competentes en materia de riesgos laborales, a que se incluyan en los planes de riesgos laborales, lógicamente, pues los riesgos propios de esos desplazamientos, bien in itinere, de los que se llevan a cabo cuando el vehículo sale desde casa, desde su lugar de residencia hasta el lugar del trabajo, o bien en misión. Y si trasladamos estos datos a los vehículos agrícolas, vemos que hay una media en torno a 88 personas que mueren en España en accidentes con tractores. El porcentaje está muy igualado, está en torno a un 49% en fincas o parcelas privadas, es decir, cuando ya están trabajando en el campo, y el 42% de los fallecidos tienen lugar en los caminos y en las carreteras que suponen el desplazamiento hacia ese lugar de trabajo. Nos gustaría resaltar que el 91% de los fallecidos iban en un tractor sin estructura de protección al vuelco o con el arco abatido, y que el 7% de los casos, aun contando con esos sistemas antivuelcos, el conductor no llevaba abrochado el cinturón de seguridad o intentó saltar en marcha. Y estos son datos oficiales, porque a nadie se nos escapa, todos los que estamos aquí, que muchas veces las estadísticas excluyen pues aquellos casos que o bien son familiares que ayudan puntualmente en tareas agrícolas o personas jubiladas. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo reconoce en sus estadísticas que solo el 40% de los accidentes de los fallecidos en el sector agrícola se consideran accidentes laborales, ¿no? Bueno, yo creo que esta mesa es muy rica en contenido, efectivamente, como estábamos comentando. Tenemos como objetivo fundamental transmitir la necesidad de la prevención, la necesidad de la concienciación, cuáles son los factores de riesgo que normalmente están detrás de este tipo de accidentes en los que están implicados el sector agrícola. Fundamentalmente son la temporalidad, ¿por qué no decirlo? Porque incluso hay ocasiones en las que los trabajadores
pues realizan estas funciones de forma puntual y eso conlleva que no haya una regularidad en cuanto a la prevención o a las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo. El parque de vehículos agrícolas no es precisamente el más moderno entre todos los sectores de vehículos que existen en nuestro parque móvil. Está en torno a unos 18 años de antigüedad, con lo cual esa antigüedad pues a veces hace que incluso no cuenten con estructuras de protección, un cinturón de seguridad o equipamientos de seguridad activa pasiva importantes. Y luego, pues como ocurre en cualquier sector de vehículos, hace falta concienciación. Fundamentalmente, mayor atención a los desplazamientos con el tractor por caminos y carreteras, moderación de la velocidad, especialmente en curvas, si se va con remolque o con aperos enganchados, utilización del cinturón de seguridad y señalización luminosa en las vías públicas. No me quiero extender porque, claro, son 3 los ponentes que van a intervenir. Luego queremos abrir un turno de un pequeño de debate, de preguntas y luego terminar con otra charlita. Nuestro objetivo, recordamos, es tratar de poner en valor la importancia de la prevención de los accidentes de tráfico laborales. En primer lugar, vamos a hacerlo desde una perspectiva desde las inspecciones técnicas previas a la circulación de los vehículos agrícolas, para continuar con los controles que se hacen en circulación una vez que estos vehículos pues están transitando, bien por la carretera o bien ya trabajando, y terminar con una radiografía de la situación en la que se encuentra hoy en día el parque de maquinaria agrícola. Posteriormente, la charla que tendremos tras el debate creo que será muy impactante y muy llamativa, porque el delegado en Jaén de la Asociación Española de Lesionados Medulares nos va a hablar del drama de los accidentes de tráfico laborales, ¿no? Sin más dilación, por tanto, paso a presentar al primero de los ponentes de esta mesa, que es Manuel Francisco Ruiz Pérez. Él es el jefe de área de verificaciones industriales de Andalucía, Bellasa, en la provincia de Jaén, que es la empresa concesionaria que lleva a cabo las inspecciones técnicas de vehículos. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Córdoba y Manuel Ruiz Pérez entró a formar parte de Bellasa en el año 1991, que tiene una gran experiencia, desempeñando las funciones de técnico en la estación ITV de San Fernando en Cádiz, fue su primer destino. Poco después se convirtió en el jefe de la estación ITV de Jaén y en 1995 se puso al frente de la jefatura de área, desde la que coordina los 8 centros que hay en la provincia de Jaén. Son Jaén, Martos, Guarromán, Úbeda, Beas de Segura, Quesada, Andújar y Alcalá la Real. Y además también ha sido delegado provincial de Inteca en Jaén, que como todos saben es una empresa especializada en seguridad industrial. Así que, Manuel, adelante, pues ilústranos con tu gran experiencia que podés aportarnos en torno a la inspección técnica de los vehículos, sobre todo aplicado a los vehículos de maquinaria agrícola. Gracias. Buenos días, gracias por la presentación, Juan. Como ha dicho Juan, me llamo Manuel Francisco, soy jefe de área de la empresa Bellasa, que es una empresa de la Junta de Andalucía. Voy a intentar, no sé cómo lo podré hacer, compartir pantalla, que no sé cómo se hace esto para poner la presentación. Parece que me dice que está inhabilitada la función, con lo cual no puedo compartir la ponencia que tenía preparada, las diapositivas que tenía preparadas. Os hablaré que Bellasa es una empresa, como he dicho... Discúlpame, Manuel, un segundo. Ya lo tienes activo, pero otra vez. Vamos a verlo. A ver si ahora puedo compartir pantalla. Eso. Aquí parece que está. Compartir. Bien. Como he dicho, esto es una... Ahora, a ver si consigo que esto funcione. Vale. La empresa, que pertenece a la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Transformación Económica e Industrial, tiene más de 30 años de experiencia en lo que es en ITV, en control metrológico. Y como empresa tenemos la misión de contribuir a la seguridad vial, ya que ha dicho Juan Diego lo importante que es en este caso, también a la protección del medio ambiente y a la salud de las personas, ¿vale? Lo hacemos siempre desde la profesionalidad, la austeridad y la implantación territorial, tratando de mantener una rentabilidad alta, estando implantados en todo el territorio andaluz y llegar a la satisfacción de los clientes, del personal que trabaja con nosotros y de la propia administración. Una de las premisas de esta empresa es la innovación, ¿vale? De hecho, la cultura de la innovación, según los últimos datos de la Asociación Española para la Calidad, está en la empresa en un alto grado. De hecho, estamos por encima de la media del resto de empresas de España. Y
nosotros, a nivel de aportación a la sociedad, aportamos siempre un servicio barato y de calidad. De hecho, somos de las tarifas de ITV, somos la segunda más barata de España. Lo hacemos desde la administración pública, sin unas presiones comerciales, y lo hacemos también con la garantía de la administración, ¿vale? Lo que es la implantación nuestra, tenemos unos 70 centros de ITV repartidos por toda Andalucía. Ahí en el mapa podéis ver dónde están ubicados. También hay 8 laboratorios de metrología. Y a nivel de unidades móviles tenemos 8 unidades móviles agrícolas y 8 unidades móviles de ciclomotores, ¿vale? No sé si voy demasiado rápido, pero como me han dicho que tengo 10 minutos, estoy tratando de ajustar un poquito el tiempo. Bien, VIAS ha hecho más de 3,5 millones de inspecciones en el año 2019, ¿vale? Y con esas inspecciones, los beneficios que se han originado para la sociedad, ¿vale? Son unos beneficios que van desde la seguridad vial, desde el cuidado del medio ambiente, de la protección del consumidor y usuario a través de los controles meteorológicos, de la salud y también de la innovación, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora en qué hace la ITV respecto a la seguridad vial, ¿no? La ITV respecto a la seguridad vial lo que hace es certificar que los vehículos se encuentran siempre circulando con garantía de seguridad, tanto para las personas que lo ocupan como para los que lo rodean, ¿vale? También con esta seguridad lo que hacemos es reducir el riesgo de accidentes. Los datos últimos que había dice que la ITV evita en torno a los 133 víctimas mortales, unas 12.000 heridos y más de 7.000 accidentes de tráfico. Esto da una idea de la importancia que tiene lo que es la inspección técnica de vehículos en la vida diaria, ¿no? También, con el tema del control de emisiones, la ITV consigue mejorar el medio ambiente, ya que contribuimos a que estas emisiones se reduzcan y, por tanto, no afecten a la naturaleza, ¿no? VIASA siempre ha alcanzado un desarrollo basado en que se respete el medio ambiente. Lo que es la inspección técnica de vehículos está hecha en función del manual de procedimientos de inspección, ¿vale? Este manual de inspección está editado por el Ministerio y está dividido en sesiones. Estas sesiones están dedicadas a cada tipo de vehículo. Si vais en pantalla, exceptuando la quinta, que se dedica a lo que son el tipo de inspecciones no periódicas, todo lo que son reformas y duplicados, cada una atañe a pues, los vehículos de categoría NIO, que son turismo, vehículos industriales, vehículos comerciales, autobuses, etcétera, etcétera, que también son usados en las explotaciones agrícolas. La sesión 2, que es para los vehículos de ruedas, de 2 ruedas, de 3 ruedas y cuadriciclos. Últimamente los cuadriciclos también se están usando muchísimo en las explotaciones agrícolas. La sesión 3, que va dedicada a los vehículos agrícolas específicos. La sesión 4, a los vehículos de obra y servicio, también usados en las explotaciones agrícolas. Y ya la sesión 6, menos interesante en este momento, ¿vale? Para la ponencia que estamos dando, es para la de trenes turísticos, ¿vale? El manual de procedimiento, estos capítulos los divide en 10 grupos digamos, de iteraciones, ¿no? El primero está dedicado a la identificación del vehículo y hasta el 10º se miran todo lo que es la estructura física del vehículo y el funcionamiento del vehículo, ¿no? El quinto, que es la emisión contaminante, no le aplica todavía, no le aplica a los vehículos de tractores agrícolas, ni a la obra de servicio, ni a los trenes turísticos. No sé si en algún futuro esto se contemplará, pero ahora mismo no está ni contemplado. ¿Qué hace la inspección técnica? Bien, la inspección técnica de los vehículos lo que tiene es comprobar que los mismos siempre cumplen las condiciones técnicas exigidas para poder circular por las vías públicas. Durante esta inspección, lo que se procede, además de identificar los vehículos, es básico saber qué vehículo estamos viendo, es a verificar que el vehículo se está utilizando en concordancia con su categoría, su clasificación y, en el caso está homologado, con su contraseña de homologación, ¿vale? Eso es muy importante porque la contraseña de homologación es
la que nos marca, ¿vale? Y nos sirve de referencia para saber ese vehículo cómo se debe de usar, ¿vale? Y qué características técnicas debe tener. Todas las operaciones de la inspección de vehículos se tienen que hacer sin desmontar ninguna pieza, ¿vale? Eso es algo importante que nosotros tenemos que aplicar. Y todas, salvo la identificación del vehículo, ¿vale?, se hacen con la finalidad fundamental de detectar las anomalías que afectan a los órganos esenciales del vehículo y la calidad del medio ambiente. Con eso conseguimos aumentar su nivel de seguridad y, por supuesto, mantener la calidad del medio ambiente o mejorarla, ¿vale? Para poder conseguir una buena inspección se utilizan los métodos de inspección visual y los métodos de inspección mecanizada. Hay partes que solamente con ver cómo funciona un elemento podemos diagnosticar su viabilidad, y hay otras que necesitamos algún equipo de los que hay en la ITV, como son los frenómetros, las placas de detectores de holgura, los analizadores de gas o opacímetros, etc., ¿vale? Los defectos que detectamos en las inspecciones los calificamos en 3 grupos. Defecto leve es un defecto que, si bien tiene que ser subsanado lo antes posible, este defecto no inhabilita al vehículo para circular por carretera, ¿vale? Ni es necesario volver a pasar una segunda inspección para comprobar que se ha subsanado. El defecto grave sí inhabilita al vehículo para circular por carretera, solo le permite circular desde la estación de ITV al taller, ¿vale? Y necesita de una segunda inspección para comprobar que se ha subsanado. Los defectos muy graves inhabilitan al vehículo totalmente para circular, de hecho tiene que ser retirado en grúa, ¿vale? Y, por supuesto, necesita de una segunda inspección para comprobar que se ha subsanado. Bien, todo esto se hace tanto en las unidades fijas, que ya he dicho, como en las móviles agrícolas. Las móviles agrícolas están pensadas básicamente para facilitar el cumplimiento de la obligación de pasar la ITV a los vehículos agrícolas. Sabemos que los vehículos agrícolas en ciertos momentos tienen dificultades para circular por algunas vías, o incluso es prohibido circular por algunas vías, y entonces, para evitar que eso sea un problema a la hora de poder acceder al servicio, están las unidades agrícolas, ¿no? Las unidades móviles agrícolas solamente están autorizadas a realizar inspecciones de vehículos, tractores, remolques agrícolas y vehículos de obra y servicios que están obligados a pasar la inspección. Como vemos, ahí os estoy poniendo en pantalla ahora mismo las unidades móviles que tenemos en Andalucía, ¿vale? Los servicios que prestamos. Veo que me queda un minuto, voy a tratar de no pasarme mucho. Esto, los vehículos, la frecuencia de pasar la inspección de los tractores, los T5, aquellos vehículos que son de una velocidad mayor de 40 km/h, pasan la primera inspección a los 4 años, y a partir de los 4 años pasan cada 2 años, y a partir de los 16 años pasan cada año. Por contra, el resto de tractores y máquinas agrícolas y remolques y demás pasan la primera inspección a los 8 años, antes era a los 4, de los 8 a los 16 es cada 2 años, y a partir de los 16 años cada año, ¿vale? Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que por el tema del confinamiento del COVID, hubo una serie de vehículos que no pudieron pasar la ITV, aunque la tenían caducada. Según la orden ministerial, estos vehículos tienen de plazo para pasarla hasta el día 10 de noviembre. ¿De acuerdo? Bien. Me están avisando que ya he cumplido 10 minutos. Voy a acabar rápidamente. Por el tema del COVID que hemos dicho, se han instaurado una serie de medidas, que como son el uso de mascarillas, de geles, de distancia de seguridad, una mampara de seguridad. Se ha habilitado solo el pago con tarjeta o con carta de pago para evitar el intercambio de dinero, y solo se atiende con cita para evitar que se hagan aglomeraciones de colas de espera. ¿Vale? Esto es los iconos que podríais encontrar si accedéis tanto a las fijas como a las móviles, ¿vale? Y recordar un poco, si no sabéis, que las salidas que se hacen en las unidades móviles siempre se hacen a través de, viendo qué municipios se van a visitar, cuántas visitas necesita cada municipio en función de los tractores que haya que inspeccionar, ¿vale? Y las fechas las cuales se registran las visitas. Decir que cada visita que se hace para pasar una tractor de primera inspección se acompaña
de antes de 2 meses de una visita para aquellos que hayan salido desfavorables, ¿vale? Estas visitas son comunicadas con 3 semanas de antelación a los municipios que se van a visitar y se hace la comunicación a través de correo, de teléfono, de cartel informativo, a los clientes a través de SMS y también se hace información a las delegaciones territoriales de la consejería para que tengan conocimiento de ello. Y sin más, yo ya he terminado. Muchas gracias, Manuel, por esta interesante ponencia, la importancia de la inspección técnica que acredita que un vehículo agrícola, en este caso, pues puede circular en condiciones de seguridad, ¿no? Y también por ajustarte al tiempo, que me consta que va a ser difícil para todos los ponentes de la mesa. Bueno, pues una vez vista la inspección, que es el requisito previo para poder circular, vamos a pasar a la ponencia de controles de circulación, es decir, ya estamos en carretera o incluso estamos en la finca, que va a ser llevada a cabo por 2 agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil, a los que, como a todos los miembros de esta mesa, me une pues una gran amistad y también una gran relación laboral, ¿no? Por un lado tenemos a Antonio Luis Muñoz Mesa, que es el capitán jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil en Jaén, que ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil en el año 1986 y lleva la agrupación de tráfico 24 años. Tiene una amplia formación en distintas especialidades, destacando pues, haber participado en cursos de formación y perfeccionamiento de dirección, intervención operativa, circulación y tráfico, y destaca la realización del máster en tráfico y seguridad vial y el título de profesor de intervención operativa en la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Y le acompaña el cabo primero de su sector de tráfico, Luis Perada López, que también ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil ya hace bastantes años, en el año 1984. Presta servicio de agrupación como especialista además en transportes de forma continuada desde hace más de 32 años y tiene formación también en distintas especialidades, destacando pues, la realización de diversos cursos de inspección de transporte, auxilio en carretera, circulación y tráfico. Así que tenemos aquí a 2 grandes expertos en materia de transporte y materia de vehículos agrícolas. Así que adelante con los controles de circulación. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, Juan Diego, por la presentación y agradecido a la entidad que nos ha invitado por poder darnos esta oportunidad. Nuestro objetivo en esta charla es concienciar sobre la importancia de adoptar actitudes seguras por parte de empresarios como trabajadores, fomentar lo que llamamos nosotros una cultura de prevención o cultura de seguridad, para así evitar comportamientos inseguros. Antes que nada voy a centrar la charla y nosotros vamos a centrarla sobre la seguridad vial dentro del tráfico y el transporte en las vías de uso común de la provincia de Jaén. Y exponer qué tipo de controles son los que realiza la Guardia Civil y más concretamente la agrupación de tráfico que a la que representamos. Para conseguir estos objetivos hemos hecho una presentación que está vertebrada de la siguiente manera. En primer lugar, hablaremos sobre el sistema de tráfico vial. A continuación expondremos una breve reseña de lo que es la Guardia Civil de Tráfico. Posteriormente enunciaremos ciertos factores que intervienen en la seguridad vial. Seguiremos con la seguridad vial en la conducción ya centrada en los vehículos agrícolas. Daremos algunos consejos de seguridad y algunas normas para prevenir siniestros viales. Bien, para centrar la cuestión, lo primero que tengo que decir es que en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, el tráfico vial lo consideramos como un sistema. Es decir, que es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que interactúan e influyen unos sobre otros. Al sistema nosotros le llamamos el sistema de tráfico vial. Es un sistema dinámico, es un sistema abierto, muy abierto. Los elementos que lo componen son interdependientes y, por lo tanto, para conseguir que el sistema de tráfico vial sea seguro, no podríamos centrarnos sobre uno de los elementos que lo componen de manera individual, sino que nosotros, la Guardia Civil, tenemos que actuar sobre cada uno de los elementos que componen ese sistema. Tampoco tendría sentido estudiar la seguridad de la circulación de los vehículos agropecuarios de una manera separada al resto de la circulación y el tráfico vial. Bien, como todos los sistemas, el sistema de tráfico vial, por propia definición, tiene una cierta tendencia a la entropía, a la desorganización, al caos. Si no hay nada, si no se realiza un esfuerzo para mantener la estabilidad del sistema, el sistema tiende a desorganizarse. Es por ello que debe haber ciertos mecanismos que consigan que el sistema no se desorganice en demasía, produciendo lo que nosotros llamamos
siniestros viales, porque desde nuestro punto de vista, un siniestro vial, fíjense que no le llamamos accidente, le llamamos siniestro, porque en realidad todos los siniestros viales son evitables, tienen unas causas que pueden ser prevenidas y son evitables. Nosotros entendemos un siniestro vial como un fallo del sistema. El sistema ha fallado en algo, alguno de los componentes del sistema ha fallado y por eso se ha producido un siniestro vial. Bien, como hemos dicho, tiene que haber ciertos mecanismos que ayuden a que el sistema de tráfico vial sea estable. Y estos mecanismos, nosotros les llamamos mecanismos homeostáticos, son mecanismos que se encargan de que el sistema funcione adecuadamente. Y dentro de estos mecanismos es donde actúa la Guardia Civil, en concreto la Guardia Civil de Tráfico, aplicando la vigilancia y lo que llamamos controles. Controlamos que los elementos del sistema de tráfico vial, y centrando la atención en el agropecuario, no arrojen resultados negativos en forma de siniestros viales. Bien, consideramos que el sistema de tráfico vial está compuesto por una serie de elementos, una serie de subsistemas. Entre ellos están el subsistema humano, que está conformado por los conductores, los ocupantes, los empresarios, los cargadores. El subsistema tecnológico del que ya ha hablado en la conferencia anterior, que es el que aglutinaría todos los vehículos que se usarían dentro del tráfico y el transporte agropecuario. El subsistema estructural, que es el que engloba todas las vías públicas donde se desarrolla el tráfico y el transporte de este tipo de vehículos, y el subsistema socionormativo, que son el conjunto de normas y costumbres que rigen a todo el sistema. Bien, ¿dónde ejerce la Guardia Civil de Tráfico el control? Pues como hemos argumentado anteriormente, esto es un sistema, no se puede operar sobre uno de los componentes, sino que se tiene que operar sobre todo. Por consiguiente, la Guardia Civil de Tráfico ejecuta el control dentro del subsistema humano, se controla a los conductores, se controla a los cargadores, se controla a los empresarios, se controla a los ocupantes. Dentro del subsistema estructural, la Guardia Civil de Tráfico se ocupa de verificar que las distintas vías por las que van a discurrir esas unidades de transporte se encuentren en perfectas condiciones, y si detectamos algún fallo, elaboramos el informe, se cursa a través de la Jefatura de Tráfico y llega hasta el titular de la vía, o tenemos alguna mejora. Dentro del subsistema tecnológico colaboramos también con lo que ha dicho nuestro compañero de la ITV, en que la inspección técnica de los vehículos y los vehículos estén en las totales condiciones de seguridad. Y en cuanto al subsistema normativo, también incidimos en hacer propuestas, en hacer mejoras de normativas, que se cumplan esas normativas, para que todo el sistema en su conjunto funcione bien y no arroje resultados negativos en forma de siniestros viales. Compartimos la visión cero de accidentes, y ya sin más dilación le doy la palabra al cabo primero Perabá, que entrará de manera más específica a determinadas peculiaridades de la circulación en el ámbito agropecuario. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, y al igual que el resto de los ponentes que me han precedido, agradecerles la invitación que se nos ha hecho para poder participar en este encuentro. Yo, sin más dilación, pues voy a pasar a comentar los puntos sobre los que se va a centrar mi intervención. En primer lugar, vamos a hablar de factores que intervienen en la seguridad vial, donde podemos observar tres grandes grupos: factores personales, factores ambientales y factores técnicos. Por un lado, nos vamos a encontrar los factores personales. Estos influyen principalmente en el conductor, como es la fatiga, de todos conocida, las condiciones psíquicas en las que se encuentre, la influencia de las drogas, el alcohol y fármacos en la conducción. En líneas generales, estas circunstancias van a producir una disminución de nuestra capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque van a producir un mayor aumento de nuestro tiempo de reacción. Nos encontramos también, por otro lado, factores ambientales. Esto, como son en el caso de las condiciones meteorológicas, como puede ser el hielo, la nieve, el viento, la lluvia, que van a requerir que adaptemos sobre todo
nuestra velocidad para poder ajustarla a esas circunstancias que se están desarrollando en ese momento. Puede ser la falta de visibilidad o de adherencia. De todo es sabido que cuando nuestra adherencia disminuye, la distancia de frenado de nuestro vehículo se ve considerablemente aumentada. En el caso del hielo, pues esta puede ser de hasta 10 veces superior a unas condiciones normales. Por último, voy a hablar de lo que son factores técnicos, como es el estado en el que se puede encontrar el vehículo o el estado en el que se puede encontrar la calzada. El estado del vehículo tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, y es que el único punto que nosotros tenemos de contacto o de unión con la calzada es a través de los neumáticos. De ahí la importancia, que no se para de recalcar, de que estos se encuentren en perfecto estado de uso, con la profundidad y el dibujo adecuado, igual que la presión de inflado. En relación con la calzada, bueno, pues una calzada que se encuentre en buen estado pues va a favorecer nuestra conducción, pero por el contrario, una calzada que se encuentre en mal estado va a disminuir también nuestra adherencia y por consiguiente nos va a exigir de una mayor atención. Voy a pasar, porque el tiempo es una premura, voy a pasar al siguiente punto que trata sobre la seguridad vial en la conducción de vehículos agrícolas. Me voy a centrar especialmente en este tipo de vehículos. Ya por definición se nos dice que el vehículo especial agrícola es un vehículo autopropulsado o remolcado y que está construido para realizar trabajos agrícolas. Dentro de estos vehículos vamos a ver dos grandes grupos. Por un lado, vamos a ver lo que son los vehículos autopropulsados o vehículos provistos de motor. El otro grupo es el de los vehículos no autopropulsados o vehículos sin motor. Se denomina así porque carecen de propulsión propia. La documentación que se requiere para poder circular con este tipo de vehículos, pues referida al conductor, va a consistir en una licencia tipo LVA o permiso de circulación, en este caso el mínimo es el B, permiso de conducción, en este caso sería el B. En cuanto al vehículo, la documentación que se le requiere es un permiso de circulación, una tarjeta de inspección técnica y el seguro obligatorio. Aquellos vehículos que superen las masas y dimensiones máximas autorizadas que hay fijadas para los vehículos ordinarios, pues van a precisar para poder circular de una autorización especial. Los permisos que se necesitan, como he dicho anteriormente, pues es una licencia de conducción LVA, la edad mínima son 16 años y nos va a permitir poder conducir vehículos especiales agrícolas que no excedan de los límites que hay establecidos en cuanto a masa y dimensiones para los vehículos ordinarios. Esos límites, brevemente, serían 4 metros en cuanto a altura, 2,55 en cuanto a anchura y la longitud va a depender de si es un vehículo rígido, vehículo articulado o un conjunto de vehículos. El siguiente permiso que tenemos es el permiso de la clase B. Aquí este es el permiso que se requiere en todo caso cuando esas dimensiones de esos vehículos excedan de esos límites que antes he comentado o bien la velocidad máxima por construcción de ese vehículo exceda de los 45 kilómetros por hora. Un detalle es, fíjense que nosotros con el permiso de conducir de la clase B vamos a estar limitados en la conducción de vehículos de motor que no sean vehículos especiales, por ejemplo, un turismo a una masa máxima autorizada de 3.500 kilos. Sin embargo, con ese permiso vamos a poder conducir un vehículo especial agrícola de dimensiones muchísimo mayor en cuanto a altura, en cuanto a anchura, en cuanto a masa, pero además vamos a poder llevar acoplado un remolque, por lo cual no precisamos, como sería en el caso de la conducción de los turismos, de la obtención del permiso de conducir de la clase B+E o C+E. En relación a la documentación que se le exige para la circulación de este tipo de vehículos, pues tenemos el permiso de circulación, que es el que va a autorizar la circulación de este vehículo por las vías públicas previa a la matriculación. Nos vamos a encontrar también la tarjeta de ITV, donde anteriormente se ha comentado que se reflejan las características que tienen los vehículos, así como las inspecciones periódicas
a las que ha sido presentado y todas aquellas reformas de importancia que se hayan acometido en él. La frecuencia de pasos de las inspecciones técnicas también la ha comentado el ponente anterior. Ahí podemos hacerlo brevemente, hasta 8 años estaría exento de ser presentado, de 8 a 16 años la presentación sería cada 2 años y más de 16 años pues sería anual. El último de los documentos que se requieren es el seguro obligatorio, de todo es sabido. Ese documento lo que va a hacer es que nos va a cubrir la responsabilidad civil, ojo, responsabilidad civil de aquellos daños que se produzcan como consecuencia de hechos derivados de la circulación. He apagado la ponencia, esto es igual. Bueno, yo continúo. El siguiente punto que quería hablar brevemente sería de en qué posición debemos de situarnos para ir circulando. Esta posición de nuestro vehículo va a depender de si vamos por poblado, si vamos fuera de poblado y de las dimensiones, de la masa máxima autorizada del vehículo que llevemos. Si circulamos por poblado, pues, y hay 2 carriles, más de un carril para cada sentido de circulación delimitado por marcas longitudinales discontinuas, circularemos por el que nos convenga, para llegar a nuestro destino con la condición de no entorpecer la marcha de otros o ser un obstáculo, pero si vamos por fuera de poblado, ya la circulación, la posición de nuestro vehículo cambia. Si nuestro vehículo es de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada, ojo, por el arcén. Y si nuestro vehículo es de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, nuestro conjunto supera esos 3.500 kilos de masa máxima autorizada, por donde tenemos que circular es por el carril. Es común observar conjuntos de vehículos de más de 3.500 kilos que de forma cotidiana, de forma rutinaria, van circulando preferentemente por el arcén. No es correcto esa posición. Una cosa es que nosotros nos desplacemos al arcén para facilitar el adelantamiento y otra cosa es que de forma permanente nosotros vayamos circulando por el arcén con un vehículo cuya masa máxima autorizada es superior a 3.500 kilos. Los límites de velocidad, otro punto también importante, conocerlos, los enumero de forma rápida, sería de 25 km por hora, 40 km por hora o 70 km por hora. ¿De qué va a depender estos límites de velocidad? Pues bien, de si nuestro vehículo dispone de señalización de frenado o no y si lleva acoplado un remolque o no. 25, 70, 40 y 70. En cuanto a las señales que deben llevar estos vehículos, además de los dispositivos de alumbrado y señalización óptica que prevé el Reglamento General de Vehículos, pues nos vamos a encontrar una que es quizás en la que más me voy a parar, la señal V2, que es esa señal de color amarillo auto que solemos ver en la parte más elevada del vehículo y que es obligatoria cuando este vehículo va circulando a una velocidad que no supere los 40 km por hora. Si su velocidad es superior a 40 km por hora, no es obligatoria. En caso de avería, debe utilizarse esta luz de cruce junto con las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. Como el tiempo apremia, pues hablar brevemente de lo que es la carga. Fíjense que el Reglamento General de Circulación, en su artículo 14, nos indica que la carga no podrá rebasar en ningún caso la masa máxima autorizada para el vehículo y deberá estar dispuesta de manera que no pueda, como ven ahí, ni arrastrar, ni caer, ni comprometer la estabilidad del vehículo, ni producir ruido, aquellas que puedan producir polvo, malos olores, puedan caer, pero tampoco deberán de ocultar los dispositivos de alumbrado, señalización luminosa de las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores. ¿Se tiene que señalizar la carga? Sí. ¿Cuándo? Siempre que sobresalga por la parte posterior. ¿Cómo? Con la señal V20. Si la carga sobresale por la parte delantera, solamente se señaliza entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad. Al igual que si sobresale de los laterales más de 40 centímetros del borde de la luz contando desde el borde de la luz de posición. Importante, los aperos, ¿son carga? No. Los aperos no son carga. Por tanto, no existe la obligación de señalizarlos con la señal V20. Recientemente, la Dirección General de Tráfico ha emitido una instrucción
donde se adecúa la definición de apero a la normativa europea. Y ahí podemos ver, por ejemplo, ese vehículo lleva acoplado ese apero, no es obligatorio señalizarlo, pero si ese apero oculta los dispositivos de alumbrado o señalización del vehículo, una de dos, deberá de poner luces adicionales porque puede incurrir en una infracción al artículo 99 del reglamento de circulación. Una serie de consejos rápidamente y muy rápidamente. Pues por la velocidad vemos que es un vehículo lento, de ahí que para evitar en la medida de lo posible los alcances, dependiendo de la masa máxima autorizada de este vehículo, se les obliga a circular por el arcén y que cualquier maniobra que realicen estos vehículos va a requerir de mayor tiempo y disponer de más visibilidad. Por su tamaño y peso, fíjense, en la mayoría de los casos les va a suponer ocupar parte de la calzada, circular bien arrimado a la derecha, con el fin de evitar lo menos posible el carril de circulación. Extremar la atención, la precaución con los aperos. Fíjense, ahí podemos ver una máquina cosechadora que circula con el peine montado, fíjense, golpea la señal. En el otro lado podemos ver el otro vehículo que circula con su apero correctamente recogido. Ya por el lugar que circula, claro, si vamos circulando con un vehículo por el arcén, nuestras dimensiones, las dimensiones que disponemos, pues extremar la precaución. ¿Por qué? Porque por el arcén, además de nosotros, pues van a ir circulando ciclistas o pueden ir circulando peatones. En cuanto a para prevenir accidentes, pues como ya ha comentado el jefe provincial de tráfico, una de las precauciones, una de las preocupaciones que se tiene es el envejecimiento de nuestro parque móvil y, por otro lado, añadir el exceso de confianza de sus conductores. Es decir, la unión de ambos factores pues, puede ser un coste fatal. Vemos que la mayoría de los accidentes en los que se ve implicado un tractor es por alcance en carretera y vuelco fuera de ella, y los factores principalmente son por vuelco de la maquinaria, comportamiento de otros usuarios, visibilidad del conductor, mantenimiento de la máquina y el comportamiento del conductor. Una serie de recomendaciones generales es que se respete en todo momento la señalización general de la carretera, extremar las precauciones, sobre todo en aquellas incorporaciones que están señalizadas con stop, ceda el paso, especialmente la salida directa a las vías públicas desde las pistas o trazados de las explotaciones agrarias. Muy importante hacer uso del cinturón de seguridad, que aunque no es obligatorio si el vehículo dispone de él, pues es muy importante hacer uso de ese cinturón de seguridad. No transportar a otras personas los remolques o partes del vehículo agrícola diferentes de lo que son los asientos homologados, comprobar frecuentemente el correcto estado de los frenos y no consumir alcohol ni otras sustancias. Ya por último, comentarles, como ha dicho antes el capitán, que nosotros nos dedicamos, uno de los cometidos que tenemos es verificar el cumplimiento de la normativa. Esa verificación del cumplimiento de la normativa, pues nosotros la podemos realizar dentro de nuestro cometido ordinario, es decir, nuestra orden de servicio normal, o bien puede venir sobrevenida como consecuencia de los planes de inspección anuales que elabora tanto la Dirección General de Tráfico como la Dirección General de Transportes Terrestres. En esos controles, el agente, ¿qué es lo que hace? Pues verifica la documentación del conductor, el estado en el que se encuentra, verifica también la documentación del vehículo y el estado en el que se encuentra, porque puede estar al corriente de la inspección técnica, pero en ese momento puede presentar una serie de deficiencias que deberán ser motivo de corrección. En esa inspección que nosotros realizamos, en esa inspección anual, pues el resultado puede ser la observación de una serie de deficiencias, como bien ha descrito antes el ponente que me ha precedido de la inspección técnica. Pueden ser leves, graves o deficiencias peligrosas. Pues bien, en función de esas deficiencias, nosotros podemos proceder a la inmovilización de ese vehículo en base al artículo 104
de la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos Motores y Seguridad Vial, cuando esas deficiencias constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. Y ahora entramos aquí en el tema de las responsabilidades. Esto último, voy muy rápido, me gustaría haber ido un poco más lento. Responsabilidades, ¿por qué? Porque estamos hablando de carga. Yo no hablo del siniestro vial que se produce como consecuencia de una infracción a la circulación, no. Me refiero al siniestro vial que sucede cuando se ha caído la carga del vehículo. Entonces aquí vemos que con la entrada en vigor de la nueva normativa de estiva de la mercancía, es decir, el Real Decreto 563/2017, que regula las inspecciones técnicas de los vehículos comerciales en carretera, no modifica esa responsabilidad de las tareas de carga, estiva y desestiva, que se encuentra regulado en la Ley 15/2009 del contrato del transporte terrestre. En esa ley, en su artículo 20, nos dice que las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como la descarga de estos, será por cuenta respectivamente del cargador y del destinatario. No estamos hablando del conductor ni del titular del vehículo. Estamos hablando de la persona que deposita esas mercancías en ese vehículo y las que las retira. Salvo que esa estiva y esa desestiva de esas mercancías sean asumidas por el operador del transporte, ya sea el transportista o el conductor. Por tanto, primer concepto clave, responsable legal. El responsable de realizar la carga y la estiva en origen es el cargador. El destinatario será el responsable de la descarga y desestiva. Hay unas excepciones, que es, por ejemplo, cuando esa responsabilidad es asumida por el porteador. ¿Cuándo la asume el porteador? Cuando así él expresamente lo reconoce y lo firma. En el caso de las paqueterías, en el caso de bultos. ¿Y por qué quiero hacer mención aquí de las responsabilidades? Porque en nuestro Código Penal tenemos 2 artículos en los cuales se nos puede exigir responsabilidad penal, que es cuando, como consecuencia de la caída de las mercancías, se produce un siniestro vial y en ese siniestro vial una de las consecuencias puede ser el fallecimiento de algún usuario de la vía o, si no, su fallecimiento, que se le ocasionen una serie de lesiones. Pues bien, el Código Penal nos recoge en su artículo 142 esa responsabilidad como autores de un posible delito de homicidio por imprudencia grave o menos grave, o como autores de un posible delito por lesiones por imprudencia grave o menos grave. De ahí que aquí, lo que es la provincia de Jaén, pues se observa mucho, es muy frecuente el transporte de aceituna, el transporte de los subproductos de la aceituna o incluso de los desechos de esa aceituna. Bien, pues cuando se produce esa caída de la carga en la calzada y se ocasiona un siniestro vial, tenemos que tener en cuenta esas posibles responsabilidades que podemos tener sin ser nosotros los conductores o titulares del vehículo, sino que somos otras figuras, como puede ser la del cargador. Es decir, quería pararme en este punto, hacérselo saber, para que no solamente limitemos esa responsabilidad a los conductores de vehículos, sino que hay más figuras que pueden entrar dentro de esa conceptuación. Ya con esto acabo mi ponencia muy rápida. Espero que por lo menos haya quedado algo claro y que intentar, junto con el resto de ponentes, conseguir ese objetivo de visión cero. Muchas gracias por su atención. Gracias, Antonio y Luis. La verdad es que mucha información, pero en fin, yo creo que bastante bien expuesta, es muy interesante. Luego, si tenemos un poquito de tiempo, alguien tiene alguna pregunta, pues seguramente se podrá desarrollar alguno de los conceptos algo mejor. Damos paso al siguiente ponente. Es un lujo contar aquí con Gerardo Pérez Jiménez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto. Es natural de Jaén, pero es un lujo contar con él porque es el presidente, nada menos que de esta Federación de Asociaciones. Asumió dicha presidencia en junio de 2017
siendo revalidado recientemente en junio de 2020. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Loyola y Master Business Administration por la Universidad de San Telmo. Su carrera empresarial ha estado vinculada siempre al mundo de la distribución y reparación de vehículos. Es presidente del grupo Jave Masa, que además pues, abarca las marcas Renault, Ford, Kia, Mazda y Mitsubishi en las provincias de Jaén y Granada. Asimismo, ha tenido un destacado papel en el asociacionismo sectorial, habiendo sido presidente de la Agrupación Nacional de Concesionarios de Renault durante 6 años y cuenta con una dilatada experiencia en diferentes órganos de dirección de organizaciones empresariales, habiendo sido presidente de la Federación del Metal de Jaén y también vocal de la Cámara de Comercio de Jaén representando al metal. Así que, Gerardo, adelante, creo que eres una de las personas más indicadas, si no la que más, para arrojarnos la situación del parque de maquinaria agrícola a nivel nacional. Buenos días, Juan Diego, y buenos días a todos. En primer lugar, agradecer esta invitación. Me siento muy agradecido, de verdad, por estar en este foro tan importante, pero además en un foro de mi provincia. Sabéis todos que yo he vivido en Linares mucho tiempo, ahora vivo en Granada, pero muy agradecido por esta invitación. Bueno, en primer lugar, deciros que nosotros de Faconauto representamos a 2.152 concesionarios de automóviles en toda España, que creamos o que tenemos 160.500 colaboradores a lo largo y ancho del territorio y que facturamos 43.000 millones de euros. Pero desde hace 1 año y medio también tenemos el gran honor de representar a los concesionarios de maquinaria agrícola que dan empleo a 7.000 personas de manera directa, el 90% contratos indefinidos y con altos niveles de cualificación y que facturan 2.500 millones de euros. La situación del mercado ahora mismo en el parque agrícola es muy diferente al del automóvil, porque es cierto que el automóvil tenemos una previsión de caída del 35% y en la maquinaria agrícola será de un 18%, con lo cual tenemos que decir que las ventas en la parte de maquinaria agrícola no van a caer tanto como en la parte de turismo y vehículos industriales. El campo es un sector estratégico y así se lo hacemos llegar al gobierno cada vez que mantenemos reuniones con ellos. Además, estratégico, sobre todo, y esto en Jaén lo entendemos muy bien, porque los concesionarios de automóviles de maquinaria agrícola dan trabajo en esa España vaciada, es decir, en cualquier lugar, por recóndito que sea, y donde ya nadie se acuerda, como pasa en algunos casos en nuestra provincia, hay un concesionario de automóviles o hay un concesionario de maquinaria agrícola, con lo cual vertebramos los territorios y creamos riqueza en todos y cada uno de los territorios. Yo creo que además la crisis del COVID ha puesto en evidencia que efectivamente esa traslación que hay de población a las grandes ciudades hay que ponerla muy en duda porque todavía esa España vaciada tiene mucho que decir en el desarrollo económico de nuestro país. Yo hoy vengo a traer y a poner encima de la mesa sobre todo la seguridad, en cuanto a la seguridad, la antigüedad del parque, como bien ha dicho Juan Diego. Si bien es cierto que en los automóviles, turismo e industriales tenemos un gran control sobre las matriculaciones de los vehículos, en los tractores y en la maquinaria agrícola no lo hay tanto. Es decir, el sistema de matriculación no es tan claro, tan transparente y se puede tener tanto control. Pero los datos que ha dicho Juan Diego son realmente ciertos. 18 años de antigüedad. Hay 7.000 tractores que son del año 78, es decir, tienen 42 años. Y sobre todo esta gran antigüedad se da en las pequeñas explotaciones, en las explotaciones menos profesionalizadas. Está claro, al igual que ocurre en los vehículos turismo, que los vehículos modernos tienen un sistema de seguridad que no tienen los vehículos antiguos. El porqué de este parque antiguo yo creo que es muy claro y a mí sabéis que me gusta hablar claro y meridiano. En la parte de turismo es porque la renta per cápita española es 23.000 euros. Tenemos esa desgracia de tener una renta per cápita muy baja, de las más bajas de Europa, con lo cual la renovación del parque es más tardía. Es decir, el consumidor no puede cambiar el coche, desgraciadamente. Todos queremos, pero mucha gente no está en disposición de cambiar el coche. Y la parte de tractores igual, la parte agrícola, como sabéis, está sufriendo una devastación absoluta y bueno, y cambiar el tractor es una decisión importante que el agricultor en algunos casos no está dispuesto a asumir en vista de la poca certidumbre que tenemos respecto al futuro. En la venta de nuevo está claro que tenemos que alinearnos con el gobierno y establecer un plan. Tiene que haber un plan estructural de renovación del parque si queremos acometer los grandes desafíos que hay en cuanto a la renovación de parque en la parte medioambiental, pero también, como no, en la parte de seguridad. Pero también
tenemos que facilitar la readaptación de los antiguos. Es decir, en la ITV, y estaba escuchando atentamente al representante de la ITV, en la parte de la ITV también tenemos que facilitar y que racionalizar un poco que la parte de seguridad laboral y seguridad vial en la ITV vaya de la mano. ¿Para qué? Para que el agricultor que no puede cambiar desgraciadamente su tractor por uno nuevo sí pueda incorporar los accesorios que mejoren su seguridad y que las homologaciones sean un poquito más sencillas, un poquito más fáciles y un poquito más ágiles, sobre todo en la parte de antivuelco. En la parte de antivuelco hay una gran preocupación y ahí tenemos que efectivamente hacer un plan estructural para la renovación del parque, porque lo que necesitamos es más tractores nuevos en nuestro parque, pero también, como no, la readaptación más sencilla y más fáciles para poder no poner parches, sino realmente tener un plan de renovación del parque. El ratio de usado sobre el nuevo además se incrementa, cada vez se venden más tractores usados. Y aquí en la parte del automóvil pasa exactamente igual. Os doy un dato que no es de tractores, pero es de automóviles, pero que refleja la situación de este país. Todos los meses se venden los mismos coches con 10 años que nuevos. Es terrible, es decir, que haya una compraventa de vehículos de más de 10 años iguales que la de nuevo en la parte de turismo es un lujo que no nos podemos permitir. En la parte agrícola pasa exactamente igual, se están transfiriendo tractores con 30 y con 35 años y aquí tenemos que tener la determinación y así se lo hacemos llegar al gobierno de un plan estructural. Yo tuve la ocasión de dirigirme al presidente del gobierno en Moncloa en el lanzamiento del plan Renove de automóviles, pero que también además agradecimos el plan agrícola para la renovación del parque y tuvimos la ocasión de charlar intensamente sobre este tipo de planes Renove. El plan Renove en la agricultura no incentiva las ventas, sobre todo porque se puede hacer sobre ventas ya realizadas. Cuando se hace sobre ventas realizadas, el plan Renove dura un día y eso no tiene ningún sentido. Hoy, además, que tratamos con recursos ajenos, que tenemos que ser totalmente transparentes en el dinero que se pone encima de la mesa y no tiene mucho sentido que un plan de 7 millones que tuvimos encima de la mesa, de 8 millones, perdón, se agotara en 24 horas. No tiene ningún sentido y además no incentiva las ventas porque se pagaron operaciones ya realizadas. Necesitamos un marco fiscal, también estamos trabajando ahí, para que no sigan importándose tractores del exterior, que en algunos casos no tienen las medidas de seguridad suficientes. Ese marco fiscal debe hacer que se compren y se vendan tractores modernos en España usados para aquel que no pueda comprar uno nuevo. Y luego también un sistema armonizado de tasación de vehículos para que tengamos claro la antigüedad. Ya os digo, no, desde Faconauto tenemos muy clara la antigüedad del parque de automóviles, 12,9 años, también insoportable, pero no tenemos tan clara la de vehículos agrícolas porque no tenemos esa trazabilidad que debemos de tener sobre este parque. Con lo cual, y para resumir y para no extenderme más, seguridad. Necesitamos más seguridad en los tractores. Es cierto, como decían los representantes de la Benemérita, sí es cierto que necesitamos más responsabilidad en nuestro comportamiento, como es lógico. También es cierto que necesitamos un control exhaustivo de los tractores, pero está claro que necesitamos un plan que tenga unos hitos claros, que tenga unos objetivos, que tenga un presupuesto, que tenga determinación y sobre todo que sea transparente para que el agricultor sepa que en cada momento cuenta con incentivo a la renovación del parque, que va a mejorar el medio ambiente. Sabéis que en el 2050 tenemos un objetivo de 0 emisiones en la Unión Europea, pero también que mejore la seguridad del parque rodante en España, que es muy importante. Con lo cual, y por resumir, seguridad como basada en planes estructurales de apoyo y de incentivo a la demanda. Y ese incentivo a la demanda en algunos casos se nos dice, bueno, ¿por qué el motor, por qué los tractores, los vehículos, turismos tienen que tener incentivos? Pues muy sencillo. Porque hoy el consumidor, si no tiene un incentivo, mantiene su coche 10, 12, 14 y 16 años, porque no tiene obligación de cambiarlo. Con lo cual, en primer lugar, en la introducción de las nuevas tecnologías, sobre todo en la parte eléctrica, que llegará a los tractores, pero también un incentivo en un país donde la renta, ya digo, es demasiado baja. Yo creo que es donde está la clave del problema. No nos podemos permitir ciertos lujos que en los países del norte de Europa, si se los permiten, necesita incentivos estructurales, incentivos continuos y no parches. En segundo lugar, un nuevo marco fiscal. El marco fiscal es fundamental en una industria tan importante como el motor. Y luego, un grupo de trabajo que hemos pedido al Ministerio de Industria, que será también con la Dirección General de Tráfico, para en la parte en la que nosotros podamos aportar certidumbre desde la patronal, lo podamos hacer. Ese era el motivo de mi intervención, reclamar seguridad en los tractores en base a un parque
más moderno, y este parque más moderno también, y ya por acabar, sí es cierto que redundaría de una manera muy importante en las partes económicas, esos 7.000 puestos de trabajo que dan los concesionarios, pero luego además todo el efecto tractor que genera el automóvil genera 3 puestos de trabajo por cada puesto indefinido, con lo cual creemos que es fundamental, es muy importante. Sí tengo que decir que hoy en día trabajamos de la mano del gobierno porque ha costado, pero yo creo que han entendido que los incentivos y la renovación del parque es fundamental para que yo creo que dentro de los dos sectores importantes como son el turismo y como son el automóvil, el turismo sabemos las dificultades que desgraciadamente va a pasar, pero el automóvil todavía puede ser un generador de buenas noticias, de puestos de trabajo indefinidos y con grandes niveles de formación para que los cuidemos, los mimemos y seamos una parte importante de la reactivación económica que necesita este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por trasladar también de forma tan evidente esos grandes objetivos estratégicos de seguridad, fiscalidad y aspecto sociolaboral en el sector de la maquinaria agrícola. Bueno, nos gustaría ahora abrir un turno de preguntas, de debate. No sé si tenemos alguna antes de terminar. Juan Diego, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te paso, si quieres, tú las distribuyes. Sí, ahí tenemos algunas preguntas. Tenemos la primera, es ¿por qué se desmontan los brazos de la pala de los tractores para pasar la ITV? ¿Vale? Otra segunda, que creo que es para la misma persona, para Manuel Ruiz, pero bueno, tú ya las distribuyes como tú consideras. Pregunta si las palas del tractor se consideran apero, ¿vale? Y luego hay dos más, ¿vale? Una que supongo que será para Antonio Luis y para Luis, que dicen que cómo han influido lo que llevan los tractores arriba, que parece una sirena, que va moviéndose, ¿vale? De color naranja, cómo ha influido en el nivel de accidente y de siniestralidad en la provincia, si es que tienen estos datos, ¿vale? Otra pregunta que dice también que creo que también es para Manuel, ¿cómo puede influir, o sea, cómo se puede prever la sostenibilidad, o sea, la prevención para la sostenibilidad, perdón, en la ITV, ¿vale? Y luego también es importante para Gerardo, para el último de los que hasta ahora, porque queda otro más, queda Fernando José, pero para Gerardo, preguntan que con la falta de competitividad que actualmente tiene en nuestro caso la olivicultura en la provincia de Jaén, que es uno de los factores por los cuales los tractores pues, no se van intercambiando, que no sé, ¿qué aportación crees que se podrían llevar a cabo para poder mejorarlo de alguna de las maneras? ¿Vale? Hablaba del plan Renove, pero alguno más. Y ya te dejo, Juan Diego, hay algunas más, pero como vamos de tiempo regular, por no decir mal, pues te paso la palabra y sigue tú, por favor, ¿vale? Gracias, Juan. Pues nada, si os parece, por orden cronológico, Manuel, el tema de las palas del tractor, si puedes contestarnos, que eres el técnico en la materia, de forma concisa. Hay una cosa que es fundamental. La pala del tractor no se considera pero, ¿vale? O sea, no, desde el punto de vista de la ITV no se considera pero. La pala que se le monta a los tractores necesita de legalización, ¿vale? Para poder pasar a la ITV con ella. Es verdad que desmontando la pala, aunque se queden los soportes, ¿vale? Los soportes no me refiero a soportes que sean salientes y puedan generar un riesgo, sino soportes que se quedan fijos en el tractor porque son necesarios montarlo de alguna forma fija. Eso no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que la pala en sí, lo que es la pala que se le monta a los tractores, eso no se considera pero desde el punto de vista de ITV y hay que legalizarla, ¿vale? Se puede legalizar sin ningún tipo de problema y ya se puede pasar la ITV con la pala puesta. Si se desmonta las partes que son desmontables y se puede pasar la ITV con la pala desmontada. Gracias. Había otra pregunta más, ¿no? Quiero recordar que había dicho otra más, pero... Sí, también sobre las palas, pero no exactamente... No recuerdo exactamente la pregunta. La otra pregunta era
era que por qué en algunas comunidades autónomas dejan no desmontarlas para pasar la ITV y sin embargo en la nuestra no, es lo que dicen, no conozco la normativa. El manual de procedimiento, ¿no, Manuel? Sí, es que nosotros, como he dicho antes, nos regimos por el MINER, que es el manual de inspección que emite el Ministerio, y para la legalización de las reformas, pues el MATRA, ¿no? Lo que es el manual de reforma. Desconozco lo que hacen en otras provincias, o sea, en otras comunidades, porque no tengo información sobre lo que hacen. Es verdad que en la cotidianidad nos hace escuchar un montón de gente que nos dice, pues en otra ITV hacen esto, en otra ITV hacen lo otro. Eso, bueno, pues no lo puedo ni mentir, o sea, ni desmentir ni afirmar, ¿vale? Lo que sí puedo decir que con la legislación actual en la mano, la pala tiene que ser legalizada. Gracias, Manuel. Ya, bueno, Antonio y Luis, entiendo, lógicamente, comparto con vosotros la opinión de que la señal V2, el distintivo luminoso auto, lógicamente, con esa posibilidad de ser vistos, que es fundamental objetivo, reduce la siniestralidad. No sé si tendremos datos concretos, pero evidentemente trasladar la importancia de su uso en todo momento. Sí, buenos días. Bueno, pues según creo recordar, la obligatoriedad del uso de la señal V2 en los vehículos de tipo agrícola comenzó en el año 1992 aproximadamente, si no me falla la memoria. Y evidentemente, como expuso mi compañero Luis, uno de los principales riesgos que tienen los vehículos agrícolas cuando circulan por las vías públicas de uso común es su velocidad, que es muy pequeña, una velocidad muy baja, con lo cual lo que existía, sobre todo en horario nocturno, eran muchísimos alcances de vehículos que circulaban a mayor velocidad sobre los vehículos agrícolas. Como, claro, para establecer una comparativa que sea fidedigna, tendríamos que tener los datos anteriores al año 92, hace ya mucho tiempo, y compararlos con los datos actuales. No me atrevo a dar una cifra, pero sí que han disminuido muchísimo el tipo de accidente que era el alcance a vehículos agrícolas desde la implementación de esta medida de seguridad. No me atrevería a dar una cifra exacta porque tendría que comparar datos anteriores al 92 con los datos posteriores. Pero significativa, una bajada significativa del número de alcances. Sí, sin duda importantísimo el uso de la señal V2. Bueno, y por último, Gerardo, aunque creo que has esbozado ya algunos aspectos al respecto, pero bueno, aportaciones del plan Renove u otro plan a la situación de maquinaria agrícola para, en tu opinión tan profesional y experimentada, pues conseguir mejoras. Bueno, muy rápidamente, la antigüedad del parque, como sabemos, solamente en este país se ha conseguido por medio de programas de incentivos. Nosotros estamos trabajando en que en el año 2021 haya un programa de incentivos en automóviles de 450 millones y necesitamos 40 millones en la maquinaria agrícola. O sea, lo primero es tener un plan de incentivos sostenido, estable en el tiempo, al que el agricultor se pueda acoger y que además sea un importe importante. ¿Para qué? Para que le merezca la pena acudir a ese incentivo y renovar el parque. ¿Cómo no con el achatarramiento del tractor antiguo? O sea, al final no se trata solo de lanzar nuevos tractores al mercado, sino de también quitar del mercado tractores antiguos más peligrosos. Luego es verdad que el que hace la pregunta habla un poco específicamente de la situación de Jaén. Bueno, el que me conoce sabe que soy bastante crítico con la situación de Jaén, desgraciadamente. Yo creo que estamos un poco fuera del tablero. Hoy, cuando se negocian los temas en Madrid, Jaén, en algunos casos, o en muchos, desgraciadamente, no somos ninguna prioridad. Yo creo que nos estamos acostumbrando a una situación estamos en la UCI, pero no hemos acostumbrado. Estamos relativamente cómodos en esa UCI y no conocemos el mundo exterior donde la gente vive mejor. Y bueno, yo creo que nuestra provincia tiene que despertar de un letargo que dura demasiado tiempo y tanto en la parte agrícola como en el resto tenemos que empezar a reivindicar que Jaén necesita actuaciones más potentes y más sostenibles para poder salir de esa situación que a nosotros en la parte agrícola efectivamente nos perjudica notablemente, pero que tampoco es muy diferente en el resto de sectores, desgraciadamente. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, aviso que intentaremos incorporar todas las preguntas y respuestas posteriormente en la web, porque lógicamente me consta que hay otras muchas interesantes, pero que por falta de tiempo no es posible trasladar ahora mismo en directo. Así que
pues apelo a que todos sigan la web para que luego podamos verlas. Bueno, para terminar esta mesa, hemos dejado a propósito la última intervención del último ponente, de Fernando José Cañada Castillo, con posterioridad al debate. ¿Por qué? Pues con una intención muy clara, porque creemos que es una ponencia, una charla que les va a llegar, que les va incluso a impactar. Fernando Cañada es el delegado en Jaén de la Asociación Española de Lesiones Medulares, ASLIME. Comenzó su andadura como técnico especialista en mecánica del automóvil, incluso conducción y mantenimiento de los mismos. Tiene una amplia formación, destacando su especialización como formador de formadores, actualización profesional en educación vial para educadores extraescolares, experto profesional universitario, técnico en educación vial, seguridad vial para educadores de menores con medidas judiciales o en riesgo de exclusión social, así como para profesionales que trabajan con personas mayores para prevenir sus accidentes de tráfico y sus lesiones, cursos organizados por la Dirección General de Tráfico, interviene en diversos programas de educación para escolares, reportajes televisivos de concienciación social, organiza multitud de actividades formativas de carácter social en colegios, cursos de verano, autoescuelas, a través de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, y es un gran difusor y mediador en materia de seguridad vial. La verdad es que desde el punto de vista humano traslado mi agradecimiento a Fernando, personal e institucional, porque es un altavoz, gran colaborador para la prevención de accidentes de tráfico laborales, como demuestra hoy y aquí una vez más, reflejándolo incluso a partir de su caso personal, lo cual aumenta exponencialmente su mérito. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y adelante, todo tuyo. Buenos días y buenas tardes ya, y muchas gracias a todos los que nos dais la oportunidad de ser el altavoz de las personas que en muchas ocasiones cambiamos nuestra vida drásticamente a raíz de una mala decisión, ¿no? Una mala decisión se puede tomar en el ámbito personal o en el laboral. Hoy nos trae el laboral, ¿no? Realmente desde el LEME, desde la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, a lo que nos dedicamos es a eso, principalmente a intentar que, al menos por falta de información, lo que nos ha pasado a nosotros, un accidente de tráfico en mi caso, y que te lleva a una silla de ruedas de por vida, o unas lesiones que son irreversibles, no les pase a otros, ¿no? Bien, me gustaría empezar con mi intervención, pues como digo siempre, en la primera diapositiva de las que voy a poner, pues que después del accidente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Todos tenemos nuestra vida organizada, sabemos de qué queremos vivir, cómo queremos vivir, con quién queremos vivir, dónde, y te encuentras después de un accidente, pues mirando el techo de un hospital y, como en mi caso, pues moviendo los hombros y poco más. No podíamos mover brazos, no podíamos mover piernas, y luego ¿qué nos vamos a encontrar, no? Bien. Hoy has hablado tú, Juan Diego, de que 88 personas perdían la vida en un año en accidentes en el campo, ¿no? Con tractores, con... Bien, son los que marcan o los que se dicen oficialmente, pero son 2 personas prácticamente cada semana las que mueren en el trabajo en el campo. Ya no hablamos solo de muertos, sino y las lesiones graves. Lesiones graves que a día de hoy no tienen cura, como son la nuestra, como son la lesión medular, la que representa nuestra asociación, los traumatismos craneoencefálicos, que son golpes en la cabeza, golpes fuertes en la cabeza, que derivan en lesiones irreversibles para toda la vida. Puede ir desde la disminución un poco de la conciencia justo cuando tienes el accidente, hasta la muerte o el coma, pasando pues por secuelas como pérdida de memoria, pérdida de movimiento, pérdida de audición, del habla, en fin, lesiones que, vuelvo a repetir, hoy por hoy no tienen cura. Y por supuesto las amputaciones, ¿no? Hay accidentes en ocasiones, o siniestros, como bien dijo nuestro compañero de la Benemérita, que son siniestros que en la mayoría de las ocasiones se pueden evitar, ¿no? Pero el 90%, todos sabemos que el 90% de los accidentes está el factor humano ahí, y esto es lo que debemos de intentar que mejorar y que no nos pase, ¿no? Por eso, por lo que hoy estamos aquí.
Yo en mi caso lo voy a posponer, ¿vale? Voy a poner primero un vídeo de un compañero de la asociación y bueno, ahora lo comentamos cuando lo veamos. Este vídeo se puso esta campaña se hizo para los cines, ¿vale? Antes de entrar en el cine se ponía un anuncio con este vídeo que vamos a ver ahora. Lo vemos y ahora lo comentamos, ¿vale? A veces sueño con cosas sencillas, con andar descalzo sobre la arena, sentir el agua sobre mi piel. Sueño con las olas, con sentir toda esa energía bajo la tabla. Pero luego me despierto y me acuerdo de ese día hace 6 años. Había estado con mis colegas, lo pasé genial. Había ido al cine como vosotros hoy. De camino a casa me entraron un par de llamadas, pero no me gusta hablar por el móvil en el coche. Te dejo que estoy conduciendo. Luego me empezaron a entrar los mensajes. Cuando entraste en este cine, viste muchas cosas. Un coche destrozado, luces, pero había una cosa en la que seguro no os fijaste. Mi móvil. Era solo un mensaje más. Por desgracia, lo contesté. Después de la operación, me dijeron que no volvería a andar. Lo que no sabía es que hay cosas aún mucho peores. Ver cómo te lo haces encima en cualquier sitio público, no sentir nada con tu pareja si es que logras tener una. Y sentir dolor, mucho dolor. Y no 1 mes o 2 meses, sino para toda la vida. Este es el último anuncio antes de la peli. Momento de apagar los móviles. Pero la pregunta que os hago es: si sois capaces de apagarlo durante la peli, ¿cómo lo cogéis en el coche? Bien, el testimonio de Enzo, el testimonio de nuestro compañero es real. Esto no es una invención, ¿no? Todos creemos que esto le pasa a los demás, le pasa al amigo, le pasa al vecino, pero a mí esto no me puede pillar, ¿no? Esto no me va a pasar a mí, ¿no? Yo en mi caso me pasó eso precisamente. 6 meses antes de mi accidente yo había perdido un amigo en la carretera y esto le pasa a los demás. Yo era un chofer profesional, era conductor profesional y la noche que monté en el camión para hacer lo que siempre hacía, yo solamente hacía Madrid-Málaga y esa noche pues me monté en el camión, iba cansado, iba a Madrid y a las 5 de la mañana pegué una cabeza y me quedé durmiendo en el volante, ¿no? Lo siguiente que recuerdo fue un golpe que pegué contra el quitamiento de un puente y intenté hacerme con el control del camión, pero era imposible, ¿no? Ya fue imposible. Vi cómo se daba la vuelta a la carretera. Como decía nuestro compañero de la Benemérita, o creo que ha sido de la Benemérita, en muchas ocasiones no llevamos el cinturón puesto porque no es obligatorio. En mi caso fue eso. En mi caso, en el año 2004, cuando yo tuve mi accidente, no era obligatorio ponerse el cinturón de seguridad cuando iba en el camión. Y bueno, yo cuando el camión volcó, yo salí disparado del asiento. No sé con lo que me pegué, no sé si me pegué por el asiento con el acompañante o por la cama del camión, pero cuando el camión se paró yo ya no me podía mover. Directamente era imposible moverme. No veía nada, no me dolía nada tampoco, lo único que sentía era mucho calor en el cuerpo. Y bueno, desde que tuve el accidente hasta que vinieron las ambulancias, para mí el tiempo fue interminable, ¿no? Me parecieron horas. Pero realmente creo que no perdí el conocimiento en ningún momento del accidente y lo recuerdo todo, ¿no? Recuerdo cómo cortaban los hierros del camión, cómo cuando el primer bombero llegó a mí, me cogió el brazo
y yo lo estaba viendo y se lo dije, ten mucho cuidado, porque yo estaba viendo que me estaba tocando el brazo, pero ya no lo sentía. Me tranquilizaron, me dijeron que no pasaba nada y desde que me metieron en la ambulancia hasta 25 días después del accidente no recuerdo nada. Dice que fueron a verme amigos al hospital o familiares. Esto lo sé porque me lo han contado. Y lo que sí recuerdo es que a los 25 días se acercó una enfermera a lo de mi cama y me dijo que sí sabía lo que había pasado. Le dije que sí, que creía que había tenido un accidente y que sí sabía dónde estaba. Le dije que suponía que era un hospital. Allí estuve 3 meses, en la UCI esa estuve 3 meses enganchado a una máquina que respiraba por mí. Cuando por fin consideraron que me podíamos mover, que me podían llevar a otro hospital, me llevaron al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y ahí fui donde me di cuenta realmente de qué es esto de la lesión medular, ¿no? De que es algo que va a durar de por vida y que no tiene solución. Con lo cual, tienes que empezar de nuevo e intentar, pues, rehacer tu vida. Necesitas ayuda de toda la gente que tiene a tu alrededor. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué nos sigue pasando esto? ¿Cómo te va a afectar esto? Pues a nivel psicológico. ¿Solo va a afectar a la persona que tiene el accidente? No. Va a afectar a todos los que te rodean. Afecta a tus padres, afecta a tu pareja, afecta a tu hijo si los tienes. Realmente cada accidente involucra directamente a 10 personas que te afectan directamente, ¿no? que viven contigo directamente. ¿Tú cómo lo vas a poder superar? Lo primero es intentar superarlo psicológicamente. Y a nivel laboral, ¿cómo te va a afectar esto? Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué sigue pasando? Yo era la primera vez que pasaba esto. En ocasiones la percepción del riesgo es un poco subjetiva. Todos creemos que un ataque del tiburón o que ataque cuando nos metamos en el mar y nos puede atacar un tiburón sería muy peligroso. A 10 personas. Tumbarse plácidamente debajo de un cocotero mata cada año a 150 personas. Realmente es paradójico. En muchas ocasiones no vemos dónde está el peligro, pero realmente existe. Vuelvo a repetir, ¿por qué sigue pasando? Pues porque otras veces lo hemos hecho y no nos ha pasado nada. En mi caso, ¿era la primera vez que conducía con sueño? No. Pero como otras veces llegamos, en el campo, cuando pasan los accidentes o los siniestros, ¿realmente era la primera vez que intentábamos hacer eso? Pues igual no, igual nos hemos tirado por ahí 100 veces con el tractor o hemos hecho eso que nos ha llevado al siniestro un montón de veces, pero esta vez nos ha pasado. Y en mi caso fue así. No era la primera vez que conducía con sueño, pero esa noche, precisamente, me costó mi vida tal y como la conocía antes del accidente, ¿no? Incluso somos capaces de aceptar un poco de riesgo, ¿no? Todos hemos hecho cosas que a veces decimos, uy, casi, o qué poco, ¿no? Y cuando hablábamos antes de cambiar los tractores, de tener un tractor nuevo, cuando cambiamos un tractor o bajamos una maquinaria nueva, somos capaces de hacer lo que no hacíamos antes con el tractor viejo, con la maquinaria vieja. Con lo cual, lo que tenemos más de seguro, lo estamos perdiendo porque asumimos más riesgos. Tenemos que tener claro que un accidente no solo nos va a afectar a nosotros, sino a todos los que nos rodean y que esto se puede evitar. ¿Cómo? Pues volvemos otra vez a la misma, ¿no? Intentando evitar la fatiga, el estrés, las distracciones del teléfono, en fin, no me voy a extender mucho, pero sí es cierto que tenemos que tener claro que no podemos exponer nuestra vida, no debemos asumir riesgos si no es de una forma que sepamos que podemos evitarlo, ¿no? Que podemos superarlo. Yo, desde que superé mi lesión, tanto anímica como físicamente, a lo que me dedico es esto, ¿no? A que comprendamos que los accidentes se pueden evitar, que está en nuestras manos. Cuando nos montemos en un coche, en una moto, en un camión o en una máquina que nos ayuda el día a día,
tenemos que saber cómo evitar que nos pase un accidente y tenemos que saber cómo evitar que nos pase, si pasa el accidente, que tengamos una lesión como la que yo tengo. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí quiero dejar una pregunta en el aire. Con todo lo que hemos estado viendo hoy, con todo lo que hemos estado hablando, creo que queda solamente una pregunta por hacer. ¿Realmente merece la pena jugarnos nuestra vida por una mala decisión? Bien, en mi caso, poco más que contaros. Si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar. Muchas gracias, Fernando. Creo que ha quedado claramente expuesta. Esa es la pregunta que queríamos trasladar de esta mesa. Pedimos disculpas porque nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que todos los ponentes tenían muchos aspectos y conceptos interesantes que trasladar. A modo de resumen, por supuesto, agradecer a la organización en el haber dado esta prioridad a la seguridad vial laboral, y creo que ha quedado claro que una prevención adecuada tanto del factor humano como del factor vehículo, que es lo que depende de nosotros, pues jugará muy mucho para reducir esos índices de accidentalidad, y que el sector de maquinaria agrícola, pues con esos índices de envejecimiento y con esos programas que se están fomentando desde las grandes instituciones, pues tiene gran margen de mejora y, por tanto, pues arrojar mejores datos. Ojalá la próxima vez que lo reflejemos, pues aportemos datos más positivos aún de los que tenemos hoy en día. No sé si hay algo más o damos por terminada esta mesa.